Hola, mi nombre es Casal Milagros, de tercero B del Colegio Américo Vespucio, y junto a mi compañera Moreno Yerzú vamos a hablar sobre la fundación de Salta. Bueno, con la conquista española y la ocupación de los territorios en América, se empezó a formar un nuevo orden político y social. Desde fines del siglo XVI, o sea, fines del 1500, se creó lo que se llamó el espacio colonial andino, que es donde se encontraba Perú, Bolivia, el norte chileno y el noroeste argentino. Se organizó alrededor de una ciudad muy importante que era Potosí, en donde se encontraba una gran mina de plata. También se encontraba otra ciudad que era el puerto de Callao en Lima. Además, en esta región se empezaron a organizar regiones económicas que se complementaban entre sí, o sea que producían lo que otras necesitaban. La primera expedición oficial vino desde Perú, porque allá había muchos descontentos y querían sacarlos para así evitar problemas. Entonces el virrey de Castro, en 1542, organizó una expedición donde los capitanes Diego de Rojas, Felipe Gutiérrez, Nicolás de Heredia, fueron a descubrir nuevas tierras hacia Chile. Durante el recorrido cruzaron la Puna y la cordillera, y cuando llegaron al pueblo indígena encontraron gallinas que no eran de la zona, lo que les permitió darse cuenta que había contacto con españoles y que debían seguir hacia el este, para así poder encontrar nuevas tierras. Durante la expedición pasaron muchos problemas. La muerte de Diego de Rojas, los conflictos internos y las dificultades geográficas, por ejemplo, son las que impidieron que se cumpliera el objetivo de fundar una ciudad en el Río de la Plata. Después, en 1550, la expedición de Núñez de Prado fundó la primera ciudad llamada El Barco, pero tuvieron que abandonarla porque había muchos problemas de jurisdicción con los chilenos. Después, en 1551, intentaron fundar otra ciudad, pero, pero tampoco pudieron porque los indígenas no le dieron tregua con sus ataques. Finalmente, en 1553, Francisco de Aguirre trasladó a los colonos a un nuevo lugar, donde fundaron la ciudad de Santiago del Estero el 23 de diciembre. Los valles calchaquíes tenían como ventajas que había muchas comunidades indígenas que sabían sobre la agricultura y que eran sedentarios, por lo que era posible encomendarlos, o sea, ponerlos a trabajar para los españoles. Pero las desventajas era que esas comunidades eran muy belicosas, muy guerreras y además había falta de agua y pastizales naturales. En cambio, el Valle de Salta tenía como gran ventaja que era una zona muy fértil, con muchos cursos de agua como ríos, arroyos y vertientes. La desventaja era que aunque los indígenas de ahí eran pacíficos, eran muy pocos, y eso no convenía a los españoles que querían repartir indígenas en encomiendas. Hay diferentes ideas de dónde viene el nombre Salta. La primera se dice que ya existía y que antes que llegaran los españoles y que era una palabra indígena. Algunos creían que venía de la frase salta para que no te ahogues, porque en esa zona había muchos ríos y canales de agua. Después otros investigadores dijeron que no era nada cierto y que en realidad el nombre viene de la palabra en aymara, Sacta, que significaba que hermoso. Y por último y no menos importante, la tercera idea, que era que el nombre Salta directamente proviene de la comunidad indígena que se vivía en esa región. Cuando los españoles llegaron y repartieron tierras indígenas entre los conquistadores llamados encomenderos. Aunque los indígenas eran vallados del rey, en la práctica trabajaban para los encomenderos, quienes debían darles casa, comida y educación cristiana, pero casi nunca eran cumplidas. En la región de Tucumán, los españoles usaron la fuerza para mover a los indígenas, obligándolos a trabajar en sus tierras y reduciéndoles a solamente hacer manos de obra. También aplicaron la mita, que es un sistema donde algunos indígenas debían trabajar en turnos de mina o construcciones a cambio de un pequeño salario. Aunque el rey decía que había que proteger a los indígenas, en realidad esto no se hacía y se los despojaba de sus tierras y se los forzaba a trabajar para los encomenderos. Muchos españoles llegaron a América y venían en sectores pobres y que no tenían herencia en su país. Eran campesinos, artesanos o segundones, hijos que no recibían, que no heredaban, que vinieron buscando una vida mejor, que querían riquezas, tierras y La mentalidad originaria y la mentalidad española tenían diferentes maneras de ver las cosas y entenderlas. En cuanto a la cosmovisión, los pueblos originarios creían que todo dependía de los dioses, es decir, de la visión mágica y religiosa, mientras que los españoles decían que el hombre era quien dominaba la naturaleza a través de su razón. Para la solución de problemas, los indígenas pedían o agradecían a los dioses para ser ayudados, mientras que los españoles intentaban entender y controlar a la naturaleza por medio del conocimiento. Respecto a la economía, los pueblos originarios producían solo lo necesario para vivir, sin acumular, mientras que los españoles buscaban acumular riqueza y comerciar. En el trabajo, los originarios trabajaban en comunidad y solidaridad, mientras que los españoles trabajaban por un salario y ellos veían el trabajo como algo que tenía un valor económico. En la política, los indígenas se organizaban en tribus y confederaciones independientes,
mientras que los españoles imponían un sistema en el que todos debían obedecer al rey. Respecto a la economía, los pueblos originarios producían solo lo necesario para vivir, sin acumular, mientras que los españoles buscaban acumular riqueza y comerciar. En la política, los indígenas se organizaban en tribus y confederaciones independientes, mientras que los españoles imponían un sistema en el que todos debían obedecer al rey, es decir, que todos tenían que hacer caso al rey por las órdenes que se les daban a cada uno. Y finalmente, sobre la concepción de la riqueza, para los pueblos originarios era un intercambio con la naturaleza, es decir, una relación personal, mientras que para los españoles la riqueza se medía en dinero, capital y mercancías. Los pueblos originarios era un intercambio con la naturaleza, es decir, una relación personal, mientras que para los españoles la riqueza se medía en dinero, capital y mercancías. Segundones, hijos que no heredaban, vinieron buscando una vida mejor, querían riquezas, tierras y trabajadores indígenas, y se unieron a los conquistadores para así lograrlo. Así fue como que formaron una mentalidad española muy distinta a lo de los pueblos originarios. En 611, el juez Alfaro creó leyes para proteger a los indígenas, cerca del Río de la Plata y Paraguay. Quería evitar que fueran tratados como sirvientes sin derechos y se organizaron pueblos indios con iglesias y cabildos. Se separaron las tierras indígenas de las de los encomenderos y se puso un tributo de 5 pesos. También se permitió que los indígenas eligieran dónde trabajar y se prohibió su esclavización. Además, se limitó que el trabajo fuera forzado y se protegió a las familias de los indígenas para que fueran más libres.